José Manuel Miranda. En el día de hoy les estaré realizando el siguiente ejercicio de aplicaciones de la derivada. El ejercicio dice: un trozo de alambre de 10 metros se va a cortar en dos partes. Una parte será doblada y se formará un cuadrado, y con la otra un triángulo equilátero. La pregunta es cómo se debe cortar el alambre para que el área combinada sea mínima. Entonces, aquí hice un bosquejo, pues aquí se encuentra el cuadrado. Entonces el perímetro del cuadrado sería la suma de sus lados, que es igual a 4x, y el perímetro del triángulo sería la suma de sus lados, que es 3y. Entonces tengo la longitud del alambre y he determinado que 4x será donde se debe cortar y 3y es lo que es el perímetro lo que se debe cortar para el perímetro del triángulo. Entonces la suma de 4x más 3y de los perímetros es igual a 10. Ahora voy a hallar el área de cada figura para luego combinarla y hallar para que el área sea mínima. Entonces el área del cuadrado va a ser igual al lado por lado, área del cuadrado, el lado es x por x, área del cuadrado igual a x al cuadrado. Ahora el área del triángulo equilátero, que está dado por raíz de 3 lado al cuadrado sobre 4, y sería raíz de 3, el lado de y sería y cuadrado sobre 4. Bueno, aquí vemos que las áreas están en función de una variable distinta, aquí en x y aquí en y. Entonces lo que voy a hacer es expresar esa variable en términos, voy a expresar esas áreas en términos de una sola variable, en una misma variable. Entonces lo voy a expresar en términos de x, y aquí puedo obtener el valor de y para hacer eso posible. 4x más 3y igual a 10, 3y es igual a 10 menos 4x, y y es igual a 10 menos 4x sobre 3. Entonces área del triángulo voy a expresarla como raíz de 3, reemplazo el valor de y, esto al cuadrado, sobre 4. Área del triángulo va a ser igual a raíz de 3, aquí el cuadrado se distribuye para el numerador y para el denominador, me quedaría 10 menos 4x, todo esto al cuadrado, y 3 al cuadrado por propiedad de las potencias, todo esto sobre 4. Entonces área del triángulo será igual a raíz de 3, que multiplica a el primero al cuadrado, sería 100, más 2 veces el primero por el segundo, me daría menos 4 por 10, menos 40 por 2, menos 80x, más el cuadrado del segundo segundo término sería menos 4x, entonces menos 4x al cuadrado sería 16x, y 3 al cuadrado es 9, todo esto sobre 4, aquí le coloco la unidad, y sabemos que la multiplicación entre fracciones se da numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces área del triángulo será igual a raíz de 3 multiplica 100 menos 80x más 16x, todo esto sobre 9 y sobre 4. Bueno, aquí podemos aplicar producto de extremos y producto de medio.
sería área del triángulo igual a raíz de 3 que multiplica 100 menos 80x más 16x. Todo esto para simplificar y se nos sea más fácil al derivar. Entonces, el área combinada la he determinado por A igual a área del cuadrado más área del triángulo. Área combinada va a ser igual a área al cuadrado, que es x al cuadrado, más área del triángulo. Raíz de 3, 100 menos 80x más 16x. Todo esto sobre 36. Voy a hacer la derivada. La derivada de esta expresión quedaría derivada de x a la 2, sería 2x. Bajar el exponente, multiplicar, y le resto 1, sería 2, y x a la 2 menos 1 sería x, más aquí tengo una fracción en la cual se encuentra una constante en el denominador, dejo la constante y derivo lo que se encuentra en el numerador. Aquí tengo un producto en el cual se encuentra una constante, dejo la constante y derivo la otra expresión que está multiplicando. Entonces la derivada de una constante es 0 y la derivada de menos 80x baja el exponente, que sería 1, quedaría menos 80, le resto 1, quedaría x sub 0, x a la 0, perdón, y eso es 1, entonces quedaría menos 80x. Aquí, corrijo, sería 16x al cuadrado, x al cuadrado, y me quedaría más, baja el exponente, me quedaría 32, 16 por 2, 32, le resto 1 al exponente de la x, me queda x. Luego voy a realizar esa fracción, resolver esta fracción, queda prima igual a denominador, sería 36, 36 entre 1 es 36, 36 por 2x, quedaría 72x más 36 entre 36 es 1, 1 que multiplica esta expresión me queda igual por menos 80 más 32x. Entonces aquí ya tengo la derivada. Ahora simplemente lo que hago es igualarla a 0. 72x más raíz de 3 por menos 80 más 32x sobre 36 igual a 0. Bueno, si tengo, voy a despejar x y el 36 está dividiendo, pasa a multiplicar, me quedaría 0. Entonces 72x más raíz de 3 multiplica menos 80 más 32x, todo esto igual a 0. Realizo propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma y me queda que 72x más raíz de bueno, aquí quedaría raíz de 3 positivo por menos 80, me quedaría menos 80 raíz de 3 más 32 raíz de 3x igual a 0. Voy a despejar x, entonces dejo los términos que contienen x a un lado y los que no la contienen a otro. 32 raíz cuadrada de 3x igual a el menos, está restando, este término está restando, pasa al otro lado sumando, o sea positivo 80 raíz de 3. Aquí voy a sacar factor común, x 72 más 32 raíz de 3
igual a 80 raíz de 3. Despejo x sería 80 raíz de 3. Esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y ya voy a sacar esa división. Me quedaría que x es igual a 1,087. Esto se encuentra expresado en metros. Ahora, para hallar y, simplemente reemplazo el valor de x en esta ecuación que ya está despejada. Y igual a 10 menos 4 por x. El valor de x lo reemplazo sobre 3. Y va a ser igual a 1,884 metros. Bueno, como el ejercicio me pide que halle, dice, cómo se debe cortar el alambre para que el área combinada sea mínima. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es hallar el perímetro de cada una de ellas, o sea, multiplicar cada valor por el número de lados de la figura. Aquí me quedaría que el perímetro de el cuadrado es igual a 4 que multiplica 1,087 metros. El perímetro del cuadrado será igual a 4,087 será igual a 4,348 metros. Y el perímetro del triángulo será igual a 3 que multiplica al lado metros. El triángulo sería 3 por 1,884 sería 5,652 metros. Entonces teníamos que, si yo hallaba el perímetro del cuadrado, el perímetro del triángulo, tenemos la ecuación, esto sería igual a 10. Si yo sumo estos dos perímetros, o sea, el valor de la longitud que se debe cortar para el cuadrado del alambre, para que el área sea mínima y para que el área combinada sea mínima, y este será el perímetro del triángulo, o sea, la longitud que debo cortar para el triángulo. Bueno, muchas gracias, espero que el ejercicio les haya servido mucho. Hasta pronto.